¿Recordás esto cuando era joven, León? Sí, por supuesto. Íbamos a ese lugar, ¿cómo se llamaba? Tiffany's. A Tiffany's, ahí va. Ahí vamos. Vamos a bailar ahí, tiramos unos pasos. Pantalones, pata de elefante. Una de las cosas que manifesté hoy es ser como John Travolta. ¿Ustedes se acuerdan que yo una vez hice una columna de los boliches viejos de Tucumán? Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto, ¿cómo nos vamos a olvidar de eso? Nota Sí. que ha nutrido de imágenes para la radio cuando Claro. hablamos de boliches de antaño. Sí. ¿Cuál es el emblemático, Nina? Y creo que Tiffany, que acaba de mencionar usted. Y por ejemplo, ¿y Metrópolis ya entra en emblemático? Sí. Sí, ya. Capaz que hace 15 años no, pero ya. Claro. Ahora sí. No, Sí. es siempre. Hace años que sí. Sí. Metrópolis sí. Pero era como actual hace 15 años. Claro, Ahora quedó como existía, emblemático. vigente, claro, no, era ya como no había- vigente. Sí. Lo que está vigente a veces Sí. uno no termina de darle esa entidad histórica. Y es como que yo no sabía esto, no, dígame si es verdad o no, que no se le puede poner el nombre de nadie a una calle si esa persona no falleció, ¿puede ser? ¿En serio? Sí, algo así escuché el otro día. No, sí no se sé. puede porque, por ejemplo, en Avellaneda siempre se gatan con que hay calles que se llaman Diego Milito, por ejemplo, que es ídolo de Racing y es el presidente de Racing en este momento. ¿O será sí. relacionado Bueno, a... pero es un muerto. ¿O será que se refiere a políticos y... Ah, bueno. Se refiere a políticos No y creo. exgobernantes o cosas así. No Algo creo. así escuché el otro Mirá, día. No, la No verdad. se sé, puede no lo sé, pero poner me parece tal, ¿no? mal, porque me parece que esos homenajes en vida son mucho más valiosos que Por ejemplo, post-mortem. si hoy le... Además que mirá que le pongan tu nombre a una calle súper fea. Eso sí es un tema, porque a veces decís, che, Qué ofensa. o que homenajeas a alguien con el nombre de una calle, por ejemplo, ahí en algún barrio feo. Y decís, pará. Bien Claro. jugado, bien jugado. No, pero ponele, o algún lugar... Que qué sé tenga yo, cordón Yo cuneta, quiero al menos la fumar, cuadra no, que lleve mi nombre. Una al- avenida. Sí. o algún lugar... La avenida Por ejemplo, Sanzano. no sé, salvo que hayas sido médico, Sí. pero poner que no sos médico y le ponen tu nombre a una sala de oncología, ponerle, loco, no, pará, no me pará, cargué ¿por acá. qué? Sí, Para un exacto. poco, claro. No sé, Sí. neonatología. Claro, poneme en Claro. algo alegre. Exactamente. En la sala de cirugía plástica. Ahí va. Sí. Claro. Sí, cosas lindas. Sí, pero bueno, no deja de ser un homenaje. Hay Pero- que tomarlo como tal. Pero mira, yo... ¿Cuántos homenajes te pueden hacer así a vos, León? Pero si... ¿Dónde te gustaría que te pongan tu nombre? Una escuela. En mi escuela primaria, Ahí está. que se llama Escuela Número 263. Ahí está. Debería llamarse León Torrente. Ah, no Sí. tiene nombre, está vacante. Está vacante, claro. Está vacante. No, Bueno, no, se llama haga 283. algo por la escuela entonces. La capilla que está enfrente de la casa de mi madre. Que se llama capilla. Capilla de Nuestra Señora del Donale Valle. la Pero ya placa. se llama Nuestra Señora del Valle. Bueno, ¿quién es más importante? ¿La Señora del Valle, que es la patrona de la capilla o yo? No. Vos tenés que donarle a tu escuela. No sé cuántos de primaria, milagros. Sí. donale la placa que diga Escuela León Torrente. Y ya está. Claro. No, pero... Papel el que se le encuentra para él. Claro, pero... Mi escuela. Ponele, si hoy le quieren hacer un homenaje a Palito Ortega. Sí. Y dicen, le vamos a poner el nombre a la avenida X, le vamos a cambiar a Ramón Ortega. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué no ponemos a cosas que no tengan nombre? Pongámosle algo que no tenga nombre. Sí. ¿Y qué van a decir? Pero que no hay tanto, ese es un problema. No se puede porque por ley no se puede. Por ejemplo, Porque a ver, el señor está vivo. Esperemos que cesen sus signos vitales para... Néstor Kirchner, ¿no? que fue una de las Sí. últimas personalidades que han renombrado muchas cosas. Postmortem o no. Post-mortem. Sí. Néstor Y Carlos no le Kerner, querían por ejemplo. dar a Néstor Kirchner un nombre que hubiera sido hasta pertinente de una calle de Loma de Tafí, ponele. Porque además Sí. es un barrio hecho con un plan nacional durante su gobierno. Hubiera correspondido, quizás le dieron, capaz que había una calle en Loma de Tafí que se llama Néstor Kirchner, no lo sé, por eso entiendo que no. Pero le querían dar una avenida, Sí. ¿no? Entonces era necesario renombrar. Y Claro. además ir contra quién, contra Roca. Bueno, pero Podrían eso- haber ido con sí. Sarmiento. Hay un barrio que se llama Barrio El Perovich. Debe ser Bueno, por Pero la- eso es puede un ser bar. por el Yo estoy hablando de padre. calles. Puede ser por el padre, porque el padre fue un importante Empresario. Sí, además de inmobiliario, puede haber estado en algún. ¿Qué barrio se llama El Perovich? Sí, ¿Por sí, dónde no, queda? el barrio del Donde Perú. vivías vos, por la Camino del Perú. Ah, ¿se llama El Perovich? No sabía. No sé si es nuevo, no sé si ese nombre es de. Creo que puede es por ser el padre Sarita. o por el abuelo. Por Sarita, creo que. Por Sarita. Bueno, hay casamiento el 27 de noviembre, ¿no? Sí, yendo. Hay casorio. Bueno. Sí, bueno. ¿Conviene casarse de Mercurio retrógrado? Ya que estamos uniendo piezas. No, porque ellos no fueron nunca exos, sí. No No sé, para mí fueron
De todo. Ex, amante, ahora matrimonio. Claro, fueron de todo un novio, poco. matrimonio, todo lo posible. Pensaba que vivía en un monoambiente y 30 personas invitó al casamiento. Debe ser grande el departamento. Y sí, bueno. ¿30 sí. invitados tiene? Es un montón. Apretaditos ahí está bien. Y bueno. No, creo que además ¿Está Diego me va a Lon- costar costear los canapés. ¿Está Diego Lonardi entre los invitados? No sé quiénes eran los invitados. No vi la lista, pero son Pero 30 personas. lo que no hay calle es del Tucumanazo. Sí, ¿alguna calle se llama el Tucumanazo? No, no sé. Me parece que no. ¿No? Me parece que no. Podría haber, Podría, así como hay gestas, hay muchas En gestas Córdoba. patrióticas. En Córdoba, la ciudad universitaria creo que se llama, o sea, Cordobazo. el núcleo de donde están las facultades se llama, Cordobazo. tiene una calle que se llama el Cordobazo. Bueno, porque tenés acá gestas patrióticas, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, el 24 de septiembre, Batalla de Maipú, Sí. son todas gestas de algún momento de la historia de la Argentina. Podría haber en Tucumán Sí, una quizás que más se adelante. llame Tucumanazo, pero para eso habría que reivindicarlo históricamente el Tucumanazo, Por eso, sí. que es lo que vamos a tratar de hacer ahora, ¿o no? Claro, por supuesto, porque bueno, yo les cuento que ayer, además de que fue el Día de la Tradición, se cumplieron 55 años de ese momento histórico en la provincia de Tucumán que se llamó el Tucumanazo. 1970. Sí, 1970, exactamente. Bueno, fueron un total 3 las puebladas insurreccionales que sucedieron entre 1969 y 1972 y que, bueno, culminaron con el Gran Tucumanazo, pero que ya había tenido una previa el 19 de marzo de 1969 con una manifestación muy grande que hubo en la ciudad de Villa Quinteros. ¿Sabe dónde queda Villa Quinteros? Por supuesto, un poquitito más al norte de la ciudad de Concepción, muy cerquita de otro pueblo que es casi gemelo, que es Río Seco. Claro, exactamente. Sobre la 29 ruta 38. De marzo del 69 dijiste. Es- Escúcheme, vamos por 9. parte. Sí. Vamos por parte. 19 de marzo. 19 de marzo del Sí. 69. Villa Quinteros. O sea, antes del Cordobazo. Antes. Pero El acá, Tucumanazo es antes del Cordobazo. el Tucumanazo sucede casi en simultáneo, le diría. Pero con algunas diferencias que ya les voy a contar cuáles son. Porque la verdad que si uno habla del Tucumanazo queda muy reducido a nuestra provincia. Pero el Cordobazo tiene hasta estudios a nivel internacional. Ujú. Como que fuera más importante ese Y movimiento. probablemente lo haya sido, sí. O sea, más grande quizás de gente o de tiempo, Ujú. pero con Similitudes. similitud. Pero ya vamos a ir por eso. Bueno, Bien. yo le cuento que en Villa Quinteros existía un ingenio que se llama San Ramón. San Ramón, que fue ese ingenio que en base o alrededor del cual Genera el pueblo. Sí, se generó el pueblo, exactamente, como tantos otros pueblos que tiene nuestra provincia, como Santa Lucía, como León Rullés, bueno, que se hicieron en base al laburo en el ingenio. Y cuando se produjo el cierre de 11 ingenios de los 27 que tenía la provincia de Tucumán, bueno, obviamente que esto desestabilizó totalmente a toda esa ciudad, no sé si el 95% estaba sobreviviendo en base al laburo del ingenio y a todo ese laburo que viene de manera indirecta, Sí. indirecta de la fábrica azucarera. Bueno, entonces hubo un gran movimiento en esta comuna, en Villa Quinteros, en el año 1969, que de alguna manera fue la primera pueblada del Tucumanazo, que son 3 las manifestaciones en total. Después, el segundo Tucumanazo se produjo en noviembre del año 1970, acá en la capital tucumana, y el tercer Tucumanazo, que también se llamó Quintazo, se produjo en abril de 1972 y que, bueno, directamente tiene esta característica que fue la unión entre los docentes, los estudiantes, fundamentalmente los estudiantes, y la clase obrera tucumana, ¿no? Que ocuparon aproximadamente 60 manzanas en Barrio Sur, o sea, donde estamos ahora haciendo nuestro programa. Fue parte de esta pueblada en donde mediante barricadas se tomó el barrio y se manifestaron en contra de,
el presupuesto, o sea, pidiendo presupuesto universitario para el comedor que estaba en la calle Muñecas al 200. Fábricas, ingenios y también muchos cañeros. Es decir, hubo una unión muy grande de distintos sectores del pueblo tucumano en función de esta gran protesta que, bueno, alcanzaba no solamente la crisis social de esos años a las clases más pobres, sino que también la clase media estaba siendo fuertemente afectada por toda la situación económica en la que estaba hundida la provincia, fundamentalmente después del cierre de los ingenios. Realmente, bueno, fue un momento muy importante y que de alguna manera también venía inspirado o se venía inspirando en lo que fue el movimiento en Córdoba, en Mendoza, también en Santa Fe, los movimientos estudiantiles y que estaban tomando muchísima fuerza. Por ejemplo, nosotros hemos tenido también un lugar que sigue siendo muy emblemático hasta el día de hoy, que muchas veces hablamos de ellos acá en este medio de comunicación y que son los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, en donde también hubo un punto de resistencia en el tucumanazo. Un paréntesis también para contextualizar, en el cierre de los ingenios se provocó, estoy leyendo algunos datos que por supuesto los googleé, pero la pérdida de 50.000 empleos en ingenios, 30.000 en surco de caña y 10.000 para pequeños productores cañeros. Significó la migración de 200.000 personas de Tucumán hacia Buenos Aires cuando Tucumán tenía aproximadamente 750.000 habitantes, o sea, casi un tercio de la población de Tucumán se fue. O sea, no sé si terminamos de entender. Es una barbaridad. Lo que significó eso, el golpe para la hoy provincia. ¿Qué serían 700.000 personas? Y ponerle un poco menos quizás, pero sí. 300.000 aproximadamente. No, pero hoy sería como que Tucumán pierda 600.000 personas, claro, digamos, ¿no? Más o menos, 500.000 si querés. Imagínate el desmadre social que era eso, que además arrastró otros problemas. Hubo un montón de santiagueños que también migraron, que venían a trabajar a Tucumán, a la zafra. Bueno, fue un desastre para la región, pero específicamente para Tucumán. Y ese es el contexto histórico previo a caldo que genera el caldo de cultivo para esta. Claro, pero por supuesto, era una situación insostenible porque, bueno, muchos creen. ¿Ustedes escucharon alguna vez como ese apodo no muy grato que tenemos los tucumanos, que te dicen tucumano gato? Sí, claro, por supuesto. ¿Usted piensa que eso es nuevo, el tucumano gato? Y está la chacarera de Marielena Walsh. Ya lo dije en su momento, los gatos que vamos por Tucumán, sí. Bueno, a ver, estamos hablando de un contexto en el cual nadie tiene trabajo, nadie. Y entonces, también es un caldo de cultivo propicio para la delincuencia. Claro. Para los actos delictivos. Además, imagínate, esas 200.000 personas llegaron en su amplia mayoría a Buenos Aires. De manera masiva, los que tuvieron dinero para el pasaje, Gaby, los que no, se fueron a Santiago del Estero. Así nacen las primeras villas miserias de la provincia de Tucumán. También, por supuesto, pero yo estoy hablando de específicamente los que sí se fueron. La gran mayoría se fue a Buenos Aires, por eso Buenos Aires tiene tantísimo tucumano, mucho hijo de tucumano, más que de otras provincias, porque recibió esta cantidad de gente de golpe, ¿no? De golpe, sí. Y fueron a eso, a conformar villas miserias, cordones de población en Buenos Aires que no vivían en las mejores condiciones y que no tenían tantas oportunidades tampoco. Bueno, se estima que también así fue como se formó el primer asentamiento de la ciudad de Famaillá, cuando se cerró el ingenio de Famaillá también. Claro, y el asentamiento está bordeando las vías del tren y que también presenta una peligrosidad muy grande en caso de que se quisiera reactivar en algún momento el ferrocarril, que yo, la verdad que hoy en día viendo cómo funcionan los trenes, digo, qué bien que andaban los trenes, ¿no? O sea, qué buena idea, qué bueno que sería que vuelvan, porque llegabas muy rápido, mucho más rápido que tomándote un colectivo. De hecho, estuve leyendo, porque lo estoy por publicar, que creo que va a salir el sábado a la mañana, la historia de León Rullés, del pueblo de León Rullés, pero obviamente que tuve que leer sobre este hombre, que era el papá de Alberto Rullés. ¿Conocen el Centro Cultural Rullés frente a la plaza? Claro. Bueno, don León Rullés vivía acá donde es ahora el subsidio de salud, acá, Las Piedras y 9 de julio. El edificio de previsión social, digamos. Es el edificio de previsión social.
Bueno, salía de su casa a la mañana, se tomaba el tren, iba a trabajar a Villa Quinteros y un poco, a León Ruyés, que es por la zona de Monteros, y un poco después del mediodía estaba almorzando otra vez con la familia. Pero O sea, era muy eficiente el servicio de tren. claro. le servía mucho a Ana Pedraza, por ejemplo. Sí, Acá. sí, totalmente. No, andaban mucho mejores los trenes ahora, en esa época, de los que andan ahora, los pocos trenes que quedan andando. Sí, andaban Eso porque sí. además no tenían tantas paradas. Sí, Tampoco. sí. Y era más rápido, funciona Sí. mejor. Bueno, Emilio Krenzel, él publicó el libro del Tucumanazo con la editorial Edunce hace algunos años. Y bueno, él es doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET. Él en algún momento, en una entrevista, cuando le pidieron que haga una comparación entre el Tucumanazo y el Cordobazo, si bien la magnitud de lo que pasó en Córdoba en el 69 fue tan grande que inspiró a otros movimientos, pero la diferencia es esta. En Córdoba, los obreros de esa provincia eran los mejores pagos o uno de los mejores pagos de todo el país. En cambio, en Tucumán, el sector obrero era el más precarizado del país. Entonces, tuvo otro condimento la lucha de Tucumán, porque en Córdoba se estaba luchando por mejoras, digamos, salariales, y acá en Tucumán básicamente se luchaba por dignidad. Claro. Se luchaba por dignidad. Y hay imágenes emblemáticas también de lo que fue este evento, de la policía deteniendo mujeres, deteniendo estudiantes, y que seguramente, si bien, a ver, la consigna obreros y estudiantes unidos y adelante y sigue usándose en algunas manifestaciones o en determinados eventos, porque siempre es el estudiantado el que, o era el estudiantado el que le pone el pecho por ahí a las protestas sociales, pero podemos tomarlo quizás como el último gran movimiento que logró, mediante la unión de los obreros y los estudiantes, un cambio importante en Tucumán, porque también tuvieron las mejoras para el comedor, pero por supuesto que también ese evento dejó marcada a mucha gente para la dictadura que vendría después, a muchos dirigentes estudiantiles, dirigentes de la FOTIA, dirigentes azucareros. No pasó mucho tiempo para que se apruebe el operativo Independencia en nuestra provincia. Y bueno, el primer lugar que se dinamitó uno de los primeros que se dinamitaron fue el comedor universitario de la calle Muñecas al 200. Y bueno, este mismo operativo fue también el que comenzó a visitar todos los pueblos y a fundar pueblos en el interior de Tucumán, a cambiar nombres, a renombrar ciudades. Nombre de militares, mucho, ¿no? Teniente Verdina, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, pero son pueblos fundados en relación a bases. Pero, por ejemplo, el pueblo de León Ruyés le cambiaron el nombre a Pueblo Independencia. Claro. O sea, por 10 años le cambiaron el nombre a un pueblo que estaba establecido en base a un francés que fundó un ingenio que no se cerró, el ingenio Santa Rosa, y alrededor de ese ingenio se construyó un pueblo y le cambiaron el nombre a Independencia. O sea, bueno, Bueno, hay... Pero todo tiene que ver con todo, y más con tus propias columnas, Nina. Sí. Hay de Rosenbach, de quien ya ha citado el libro de la oruga y en el pizarrón de Eduardo Rosenbach. Sí, Eduardo Rosenbach. Escribió un libro sobre la historia de la industria azucarera en Tucumán, donde marca mucho de la lucha obrera, pero sobre todo la importancia que tiene la industria azucarera para la vida de los tucumanos, para la economía de Tucumán. Y te marca el año, o sea, te marca como ciertas etapas en el año, por lo menos yo que vivo en Monteros, por ejemplo, vos sabés que de tal fecha a tal fecha, si tenés que ir a algún lado que no sea Monteros, tenés que salir antes porque te encontrás con el traslado de los fletes. Y en lo netamente económico marca tanto que cerrando la mitad de los ingenios existentes en el momento propiciaban que un tercio de la población se tenga que ir, más otros tantos que se quedaban acá a ver qué hacer, digamos, ¿no? Sí. Porque no todos se fueron. Muchos se quedaron, como decía, en asentamiento, a vivir en la marginalidad. Algo de lo que Tucumán nunca se recuperó. O sea, hay que pensar, Tucumán sigue siendo la provincia más densamente poblada de la Argentina, todo, pero cuánto más sería y cuánto más pujante podría ser si tuviera los ingenios funcionando, si en vez de cerca de 2 millones de habitantes a esta altura tuvieran, no sé, cerca de 4, o
digo, hay un montón de cosas que ya nunca sabremos, que es contrafáctico, pero que sí han influido en la historia de Tucumán de manera concreta y que todavía siguen influyendo. Y además, también, yendo a Rosenbach y a la lucha del tucumanazo, tuvo su protagonismo también en ese momento Arancibia, que Claro. era un dirigente ya gremial importante de la lucha docente que formaba parte del tucumanazo. Era amiguito de Agustín Tosco, pero Claro, también estaba claro. mano a mano con la FOTIA, porque Claro. había una unión importante, era docentes, estudiantes, obreros, entendiéndose todos como partes de un mismo proyecto de intentar salir adelante. Que es el proceso contrario al que nos quieren llevar ahora, que a la desindicalización. Y a la que cada uno luche por la suya. Exactamente, ¿no? cada uno por lo suyo. Eso de, bueno, anda, planteale vos a tu jefe, a ver cuánto te quiere. Esa es la reforma laboral, Claro. eso es lo que se plantea en la reforma laboral, que es desorganizar a los trabajadores, porque cuando los trabajadores se organizaban y los cañeros se juntaban con los docentes y al mismo tiempo se juntaban los camioneros y los empleos ferroviarios y los estudiantes. Y bueno, no era tan fácil de parar. Tenían que recurrir a tanques en la calle, a violencia, que por supuesto no enorgullecemos de eso, pero sí de lo que podía ser la lucha sindical organizada, masiva y macro, ¿no? No cada uno peleando por lo suyo de manera, de manera individual, que es a lo que apunta la nueva reforma laboral que se plantea en Argentina, que veremos si se aprueba o no. Así es. Y también estaba pensando yo cuando leía las declaraciones de Emilio Krenzel, que decía que en el Tucumanazo hubo una gran unión del sector, los universitarios, que la mayoría eran hijos de obreros. Pero me acordaba también, ¿no?, de las palabras de Isauro Arancibio cuando no quiso ir al acto de egresados de abogacía, porque dijo que no estaba de acuerdo con una universidad que todavía no estaba teniendo las puertas y el acceso abierto para los hijos de los obreros. Entonces también hay como distintas lecturas de lo que fue Del la momento, sí. realidad, del momento, de quienes integraron esta protesta, pero sí deja muy en claro también que la clase media le estaban tocando, el bolsillo de la clase media estaba fuertemente siendo atacado por la crisis, y vos sabemos también que a la clase media no le gusta descender Por a clase supuesto, baja. no, eso Entonces, seguro. eso activa mucho Pero, también. digamos, cuando hablamos de ese contexto económico y social, o sea, no sé si nos entra en la cabeza lo que es que le saquen el 30% de la población a una provincia, que se vayan, lo que implica para el mercado interno, más allá para el trabajo directo, indirecto, lo que implica a veces para 50.000 pueblos puestos de que se trabajo vacían. y Pero por 200.000 supuesto. personas que se van. Claro, exacto. Eh, Pero digo, además de esas personas que van, lo que implica para los que se quedan. O sea, Ujú. el que se queda, que de golpe era el almacenero de un pueblo en el que de golpe vive No hay la mitad de nadie. la Pueblo gente, no hay fantasma, nadie. Obviamente, sí. Y eso es no se trata tanto en la historia, de hecho en la escuela no se enseña prácticamente, pero digo, ni siquiera nosotros los tucumanos le damos lugar No. en la historia que tiene. No, por supuesto. Y bueno, por eso hay que seguir hablando. Y sí, Hay que seguir por hablando supuesto. del tucumanazo, del operativo Independencia, del indulto al pueblo tucumano, del cierre de los ingenios, y bueno, de todo aquello que nos ayude a comprendernos un poquito más. Así Sí, es. también el clima de la época, yo esto también siempre lo intento pensar, y la verdad que es muy difícil ubicarse en ese momento histórico, porque uno dice acá, ¿viste? Siempre hacemos chistes de en Argentina no te aburrí nunca, ¿no? Sí. A ver, pasan cosas, que eso. Pero imagínate en esos años, en mayo del 69 se da el Cordobazo. Exactamente un año después se encuentran en Aramburu, o sea, un grupo que todavía desconocido, al final eran los montoneros, secuestra a un ex Dictador, sí. presidente de facto y lo mata, mientras tenés el tucumanazo acá y protestas en Rosario, y en el medio una transición hacia una democracia con la posible vuelta de Perón después de 18 años. Realmente Sí. esos años deben haber sido Terrible, sí. insoportables No, para, y después, para bueno, y vivirlo. todo eso Insoportable, sí, se totalmente. apagó y se sofocó con violencia que algunos todavía niegan, perdón. Sí. Algunos negacionistas te vienen a decir que no existió, que no pasó, que hubo dos demonios. Bueno, se sofocó cualquier intento de
protesta, la que fuera, de reivindicación de derechos, que fuera con violencia, con la dictadura militar que vino a terminar con eso, ¿no? Vino a terminar del todo con los cordobazos, los tucumanazos, los rosariazos, con el mendozazo. Con también el trabajador que yo, listo, el cañero que se quiere organizar con el maestro, rompemos. Bueno, Arancibia, uno de los primeros desaparecidos de la dictadura militar. No, y acá en el operativo a las Independencia... 12:15 de la noche. Asesinado, sí. Asesinado, pero acá el más que operativo Independencia, inclusive antes de la dictadura, tuvo una táctica de exterminar no solamente a aquellos que estaban involucrados políticos o sindicalmente, sino a aquellos que estaban más o menos orbitando esa situación. Claro. Sí, porque fue sembrar el terror. Ujú. Fue sembrar el terror para que de eso no se vuelva a hablar, Claro. o se imponga el algo habrán hecho, o por algo será, y toda esa historia que después, bueno, hemos logrado construir una democracia que ya tiene 40 años, pero las cuales es muy... pero que con todos los defectos que tiene también la democracia, y en la cual de a poquito también han ido limando esos derechos que antes se peleaban en la calle, Ujú. y como sea, ¿no? Y hoy, bueno, no sé, dialoguismo, te dicen algunos, ¿no? Dialoguismo. Y nos sentábamos en un café y decimos, bueno, un bloque acá, un bloque allá, y la votamos en senadores, en diputados, y listo, ¿no? Y todos Y miramos y por nos televisión el debate. recontravimos. Sí. O sea, han apagado el fuego militante, y lo han apagado, lo han sofocado con violencia, con masacre. Ujú. Es lo que han hecho. En ese sentido ha triunfado. Y en esta época claramente. con estigmatización y con... Sí, claro. y con un perfeccionamiento del sentido común, si querés. Sí, imagínate que hoy, o sea, pensamos en ese momento de la historia, hoy tuitea a alguien, che, no estoy de acuerdo con tener que trabajar 12 horas en vez de 8, y Sí. sos soviético directamente, Ujú. ¿no? Claro. Bueno, evidentemente se ha devaluado la Pasan cosas militancia muy raras. política. Bueno, pero- Es un buen momento para Claro. traerlo de nuevo. Se Claro. cumple 55 años, además. Totalmente, y bueno, siempre está bueno volver a hablar de esto y contar esta historia y remarcar y recordar y un poco tratar de que aquel que está escuchando, quizás del otro lado, que capaz que ande ahora por Barrio Sur, piensen un poco que hace 55 años esto era una barricada de trabajadores del ingenio, de estudiantes, de docentes, de trabajadores de fábricas que estaban en crisis y que estaban pidiendo dignidad. O sea, como para resumirlo en una sola palabra. ¿Mm? Así Ahí es, va. tal cual. Excelente, Nino, otra vez. Estuvo a la altura, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. no hubo chisme, No, chisme no, faltó. pero estuvo bien, les necesario. voy a traer más chismes. Tengo muchos. Sí, que Mucho queremos, chisme. Sí, queremos. tengo un montón, pero bueno, merecía la historia ser Por recordada hoy, supuesto. ¿verdad? Sí, por supuesto. supuesto. Así que chisme de lado. Pues LAM, si otro podemos, día. vamos La otro día- a ahondar en los próximos días. No, y si va a hablar de León Rugger, la primera que no chisme de León Rugger. Hay chisme de León Bien, Ruggies, serio? perfecto, Sí. perfecto. obvio. Bueno, eso queremos. 19 horas 5 minutos, momento de efeméride musical del Ahí señor va. León Torrente. Ahora Tal vez sí. No me corte el rostro. Mientras nos preparamos acá para hacer una barricada en la esquina, le cuento que un día como hoy, pero de 2005, hace exactamente 20 años, la artista Louise Ciccone, Sí. más conocida por su primer nombre, Madonna, lanzaba su 10º álbum de estudio. ¿Vio que Dua Lipa se llama Dua Lipa? Bueno, Madonna se llama Madonna. Su 10º álbum de estudio se llamaba Confessions on a Dance Floor, álbum que seguramente todos acá recordamos por la canción Hang Up, ¿no? Te ha muy recordado porque en su videoclip arranca con ella llegando a un lugar, de una sala de ensayo se ve que es, con un equipo de música muy muy grande, que le da play, arranca la canción y ella se tira unos pasos. Pero hoy no vamos a escuchar Hang Up, sino que vamos a escuchar Sorry, canción en la que la buena de Madonna asegura no creerse más los pedidos de perdón.